Buenos días, tardes o noches, querida audiencia. Sean bienvenidos a otro capítulo de historias tenebrosas contadas por seguidores. Hoy veremos. No debí cuidar a ese anciano. Ahora soy su presa. Y otras historias macabras. Sin nada más que añadir, comencemos. Acepté el trabajo porque necesitaba dinero rápido. Era cuidar a un anciano durante turnos nocturnos en su casa. Nada médico, solo supervisarlo, darle sus pastillas, ayudarlo a moverse si lo necesitaba y asegurarme de que no se levantara solo. La paga era demasiado buena para algo tan simple, pero no hice muchas preguntas. La casa estaba a las afueras de la ciudad, en una zona donde las calles empezaban a quedarse sin alumbrado público. Cuando llegué la primera noche, lo primero que me llamó la atención fue el tamaño del lugar. Era una casa vieja, de techos altos, con pasillos largos y muchas habitaciones cerradas. No estaba descuidada, pero tenía esa sensación rara, como si llevara años siendo habitada solo por una persona. El señor Valdés casi no hablaba. Pasaba la mayor parte del tiempo sentado junto a una ventana que daba al jardín trasero. Permanecía ahí incluso cuando no había luz afuera, mirando hacia la oscuridad como si esperara que algo apareciera. La primera semana fue tranquila. Lo ayudaba a cenar, le daba sus medicamentos y luego él se quedaba sentado mientras yo intentaba mantenerme despierta viendo televisión en el salón. Pero empecé a notar cosas pequeñas. En las paredes del comedor había cuadros con símbolos extraños. No parecían decorativos. Eran dibujos hechos a mano, enmarcados con cuidado. Círculos entrelazados, figuras invertidas, formas que parecían animales, pero deformes. No pregunté. Pensé que eran cosas antiguas, tal vez religiosas o culturales. La tercera noche me despertó mi nombre. No fue un grito, fue un susurro. Venía desde el pasillo. Miré el reloj del celular. Eran las 2 de la madrugada. Salí del sofá y caminé hacia la habitación del señor Valdés. La puerta estaba apenas abierta y la luz estaba apagada. Lo vi sentado en la cama. No estaba mirándome. Estaba mirando hacia la esquina superior del cuarto, justo donde el techo se encontraba con la pared. Sus labios se movían. Al principio pensé que rezaba, pero no reconocía ninguna palabra. Me acerqué un poco más y escuché claramente algo que repetía una y otra vez. Ofrezco, ofrezco, ofrezco. El cuarto tenía un olor raro, metálico, como si alguien hubiera dejado herramientas oxidadas durante años. Lo llamé por su nombre. Señor Valdés, ¿necesita algo? Se quedó en silencio, giró la cabeza lentamente hacia mí y sonrió. Fue una sonrisa demasiado amplia para alguien que casi no podía caminar. No dije nada, solo lo ayudé a recostarse y salí de la habitación. Intenté convencerme de que había sido un episodio de confusión nocturna. A la mañana siguiente, mientras limpiaba, encontré algo debajo de su cama. Era un pequeño saco negro, amarrado con hilo. Lo que encontré ahí, aún no me lo saco de la cabeza. Dentro había uñas, pequeños dientes sueltos y mechones de cabello atados con una cinta roja. Lo cerré de inmediato. Me temblaban las manos. Lo guardé exactamente donde lo encontré, fingiendo que nunca lo había visto. Esa noche el señor Valdés estaba más callado de lo normal. Ni siquiera probó la comida. Cerca de las 3 de la madrugada escuché un golpe en el patio trasero. Luego otro. Me acerqué a la ventana del salón. La silla del anciano estaba vacía. La puerta trasera estaba abierta. El jardín estaba iluminado por una sola lámpara amarilla. La tierra parecía removida en el centro. Salí despacio. El aire se sentía más frío de lo normal. Y entonces
lo vi. El señor Valdés estaba arrodillado en medio del jardín. Su espalda estaba completamente recta, sus manos levantadas frente a él, como si sostuviera algo invisible. En el suelo había un círculo dibujado con una sustancia oscura. Alrededor había símbolos parecidos a los que estaban en los cuadros del comedor. Comenzó a hablar. Su voz era firme, clara. No sonaba como la voz temblorosa que tenía durante el día. No entendía el idioma, pero sonaba muy antiguo. La luz del patio empezó a parpadear. Una vez, 2 veces. El círculo en la tierra comenzó a brillar con un tono rojizo muy tenue, como si la tierra estuviera respirando. Retrocedí sin pensar, pisando una rama seca. El sonido fue fuerte. El anciano dejó de hablar inmediatamente y giró la cabeza hacia mí. Sus ojos estaban completamente negros. No tenían blanco, ni brillo, ni reflejo de luz. Dijo con una voz que sonó demasiado profunda para salir de su cuerpo. La luz del jardín se apagó de golpe. Corrí hacia la casa y cerré la puerta con llave. Subí al cuarto donde dormía y bloqueé la entrada con una silla. No dormí en toda la noche. Al amanecer, el señor Valdés estaba nuevamente sentado en su silla junto a la ventana, tan frágil como siempre, mirando el jardín como si nunca hubiera salido. Salí al jardín y el círculo seguía en la tierra. No parecía borrado, parecía más profundo. Esa tarde decidí renunciar. Mientras recogía mis cosas, pasé frente al espejo largo del pasillo. Me vi reflejada, pero sentí que algo no estaba bien. Detrás de mí, en el reflejo, vi una sombra alta, inmóvil. El susto fue tal que me giré inmediatamente, pero no había nadie. Volví a mirar el espejo. La sombra ya no estaba, pero sobre el vidrio, como si alguien hubiera respirado sobre él, había una palabra escrita en un idioma totalmente desconocido para mí. Salí de la casa ese mismo día, sin avisar a nadie, y no regresé jamás. Pero todavía hay algo que no puedo explicar. Desde entonces, cada vez que paso cerca de un jardín húmedo o huelo tierra removida, siento el mismo olor metálico que había en esa habitación. Suscríbete y dale apoyo si lo estás disfrutando. Continuemos a la segunda historia. Tuve un mes muy complicado, así que viajé solo porque necesitaba despejarme. Quería algo distinto a lo que estoy acostumbrado a ver día a día. Elegí un país del norte de Europa casi al azar, Noruega para ser exactos. Quería frío, silencio y naturaleza. Reservé un Airbnb que parecía perfecto, una cabaña moderna, aislada junto a un bosque enorme. En las fotos se veía acogedora, con ventanales grandes y nada alrededor en kilómetros. Cuando llegué, el silencio fue lo primero que me impactó. No había autos, no había casas vecinas, ni siquiera escuchaba viento entre los árboles. Solo silencio. La dueña me dejó la llave en una caja de seguridad y me envió un mensaje deseándome buena estancia. Nada fuera de lo normal. La primera tarde fue tranquila. Caminé por un sendero cercano y regresé antes de que oscureciera. El bosque era denso, con árboles altísimos que bloqueaban casi toda la luz del cielo. No había pájaros cantando, no había insectos visibles, solo el crujir de mis propios pasos. Esa noche, mientras cenaba frente al ventanal que daba al bosque, tuve una sensación extraña, como si algo estuviera a cierta distancia, mirando. No vi nada, pero la sensación era constante. Me repetí que era sugestión. Estaba solo en medio de la nada. El cerebro juega trucos cuando no tiene estímulos. Me fui a dormir temprano. Serían alrededor de las 2:30 de la madrugada, cuando me despertó un golpe seco contra el vidrio. Me incorporé de inmediato. Otro golpe,
Encendí la lámpara del cuarto y me acerqué al ventanal. Un pájaro yacía en el suelo, inmóvil. Había chocado directamente contra el cristal. Me pareció raro, pero podía pasar. Lo inquietante fue lo siguiente. Mientras miraba el cuerpo del ave en el suelo, otro pájaro salió desde el bosque y se lanzó directo contra la ventana. El impacto fue tan violento que el cristal vibró. Me quedé helado. No era vuelo desorientado, era directo, intencional. Cerré las cortinas y regresé a la cama, pero no dormí bien. El segundo día amaneció gris. El cielo estaba completamente cubierto y el bosque parecía más oscuro que la tarde anterior. Intenté ignorar lo sucedido y salí a caminar otra vez, aunque esta vez me mantuve más cerca de la cabaña. En varios momentos sentí que alguien caminaba detrás de mí. No escuchaba pasos, era más bien una presión, como si mi cuerpo supiera que no estaba solo. Me detuve varias veces de golpe para sorprender a quien fuera que estuviera siguiéndome. Nunca vi nada, pero cada vez que me detenía, el bosque quedaba completamente en silencio. Demasiado silencio. Esa tarde encontré algo que no estaba el día anterior. A unos 20 metros de la cabaña, entre los árboles, había una figura hecha con ramas atadas. Era alta, más o menos del tamaño de una persona. No parecía vieja. Las ramas aún estaban frescas. No quise tocarla. Volví adentro y cerré con llave. Esa noche el ambiente se sentía distinto. No era solo la sensación de ser observado, era la certeza. Estaba preparando algo de comida cuando escuché pasos afuera. Esta vez sí fueron claros. Eran pasos lentos, como si varias personas caminaran sin coordinarse. Apagué todas las luces de la cabaña y me quedé quieto. Los pasos rodearon la casa. No corrían, no hablaban, solo caminaban. De vez en cuando, alguno se detenía justo frente a la ventana. Yo estaba a pocos metros, con la respiración contenida. Las cortinas estaban cerradas, pero podía ver las sombras proyectadas por la luna. No parecían sombras normales, parecían tener ropajes muy anchos. En algún momento, los pasos cesaron y el silencio volvió. Pero esta vez no era vacío, era expectante. El último día decidí que me iría temprano. No quería pasar otra noche ahí, pero sucedió lo inexplicable. Mientras metía mis cosas en la mochila, sentí un impulso de mirar hacia el bosque una vez más. Una última mirada al extraño bosque. Corrí apenas la cortina del ventanal y los vi. A unos 40 metros de la casa, logré apreciar 6 personas de pie entre los árboles. Eran completamente pálidas, sin cabello, y todas con túnicas rojas. Todos, absolutamente todos, estaban mirándome. No parpadeaban, no se movían, hasta que uno dio un paso, y luego otro. De repente, comenzaron a correr hacia mí. Me aparté del ventanal y agarré mis cosas tan rápido como pude. Salí por la puerta principal, subí al auto y arranqué. Mientras daba reversa, no pude evitar levantar la vista hacia el bosque una última vez. Ya no estaban en la línea de árboles, estaban mucho más cerca. Pensé que me alcanzarían, pero no fue el caso. Conduje sin detenerme y sin mirar atrás, hasta llegar a la carretera principal. Ya más relajado en el aeropuerto, decidí llamar a la dueña de la cabaña para explicarle lo sucedido. Mi sorpresa fue que el anuncio de la cabaña ya no estaba. Ni fotos, ni ubicación, ni siquiera el contacto de la señora. Era como si todo lo hubiesen borrado, como si ese anuncio nunca hubiera existido en la aplicación. No denuncié nada y tampoco llamé a nadie, porque sé que sonaría como un loco. Jamás podré explicar qué era lo que querían esas personas de mí.
si acaso eran personas con demencia o de si se trataba de algún tipo de secta. Una historia muy impactante que nos hará replantearnos 2 veces nuestro próximo destino de viaje. Pasemos a la siguiente. Cuando cambié de número de teléfono pensé que sería un alivio. Menos llamadas de trabajo, menos mensajes innecesarios. Era una sensación de empezar de cero. Lo activé un martes por la tarde. Número nuevo, tarjeta SIM nueva. Nadie más lo había usado antes. Al menos eso me aseguró la compañía. La primera noche todo fue correcto. La segunda, no tanto. A las 3:12 de la madrugada empezó a sonar. Número desconocido. No suelo contestar a esas horas, pero algo me despertó justo antes de que vibrara, como si mi cuerpo supiera que iba a sonar. Contesté medio dormido. ¿Hola? Silencio absoluto. No era el típico silencio de llamada vacía. Había algo de fondo, un sonido muy leve, como viento colándose por una ventana mal cerrada. ¿Hola? Entonces escuché mi propia respiración, pero no desde mi boca, desde el teléfono. Me quedé pensativo. Separé el móvil lentamente de mi oído, y aún así escuchaba esa respiración por el altavoz, rítmica, igual a la mía. Decidí colgar. Pensé que era sugestión, interferencia o algún cruce extraño de línea. Volví a dormir. A la noche siguiente, a las 3:12 exactas, volvió a sonar. Mismo número desconocido. Esta vez no contesté, y dejó de sonar después de 4 tonos. Segundos después me llegó un mensaje. ¿Por qué cuelgas? Sentí un frío en el estómago. Respondí. ¿Quién es? La respuesta llegó de inmediato. Soy tú. No respondí más. Por la mañana decidí llamar a la compañía. Me dijeron que ese número no estaba registrado, que probablemente era spam automatizado, pero el tercer día ocurrió algo que no encajaba. Esa noche decidí apagar el teléfono antes de dormir, pero a las 3:12 me desperté igual, sin alarma, sin sonido. Solo abrí los ojos de golpe, miré la mesa de noche, y el teléfono estaba encendido, vibrando como los otros días. Número desconocido. Contesté sin pensar. No dije nada. Esperé a que hablara la otra persona primero. Y entonces escuché algo diferente. No era la respiración de aquel día. Esta vez era mi voz, susurrando muy despacio. Está detrás de ti. No me giré. No por falta de valentía, sino por instinto. Mi cuerpo se negó a moverse. Aquella voz volvió a susurrar. Si te giras, me ves. La llamada se cortó de repente. No dormí nada más esa noche. A la mañana siguiente revisé el historial. No había registro de llamadas a las 3:12, ni entrantes, ni salientes. Pero sí había algo que me dejó preocupado. Una nota en la aplicación de notas, creada a las 3:14 de la mañana. Solo decía: empieza a mirar los reflejos. No fui yo, estoy seguro. Esa misma tarde, mientras me lavaba las manos en el baño del trabajo, lo comprobé. Miré mi reflejo en el espejo. Todo normal, pero decidí probar algo. Moví la mano lentamente frente a mi cara. Mi reflejo me imitó. Algo obvio, porque es un espejo. Sonreí levemente. El reflejo también. Entonces dejé de sonreír, pero el reflejo tardó una fracción de segundo más. Fue mínimo,
casi imperceptible, pero lo suficiente como para notarlo. Me quedé mirando, conteniendo la respiración, y entonces mi reflejo parpadeó. Yo no. Retrocedí tan rápido que golpeé la puerta del baño y me fui. Esa noche no quise dormir en casa. Me quedé en casa de un amigo. Le conté todo. Se rió, obviamente, pero pasadas las 3, su teléfono empezó a vibrar. No el mío, el suyo. Número desconocido. Me miró confundido y contestó. Su expresión cambió lentamente. Dice que eres tú. Recuerdo que me extendió el teléfono con la mano temblando. No lo tomé. Entonces, desde el altavoz escuché mi voz otra vez, pero más clara y cercana. Ya casi puedo salir. Su teléfono no registró ninguna llamada esa noche, ni siquiera como perdida. Después de aquello, supuse que la mejor solución era cambiar otra vez de teléfono. Pero antes de que pudiera hacerlo, escuché una notificación cerca de las 12 de la noche. No provenía del teléfono, sino de mi televisión. De pronto, la pantalla se encendió sola y comenzó a reproducir una grabación. Ahí estaba yo, sentado en el sofá, y detrás de mí, algo con mi misma forma, pero de pie, más alto y con la cabeza ligeramente inclinada, observándome. No había nada físicamente detrás de mí. Yo mismo miré con mis propios ojos. La pared estaba vacía, pero en la pantalla seguía ahí, sonriendo. Y entonces hizo algo que yo no hice. Levantó la mano, como saludando. Después de eso la televisión se apagó y no ocurrió nada más. Desde entonces ahora cargo otro móvil y no espero llamadas, porque entendí algo. No era alguien intentando entrar a mi casa, era alguien o algo intentando ocupar mi lugar. Ya lo saben, audiencia, piénsenlo 2 veces antes de comprar cualquier cosa. Quién sabe si venga con malas energías. Pasemos a la cuarta historia. No era la primera vez que hacíamos exploración urbana, pero sí la primera vez que entrábamos en un sitio tan grande y aislado. Era un antiguo hospital psiquiátrico, abandonado a las afueras de la ciudad, rodeado de árboles y completamente a oscuras. Éramos 3 amigos, James, Alessandro y yo. Entramos cerca de la medianoche por la puerta principal, que estaba forzada desde hacía años. El interior estaba más frío que el exterior, un frío denso que se pegaba a la piel. Recuerdo sentir un olor, parecido a humedad antigua y polvo acumulado durante décadas. Avanzamos por el pasillo principal, iluminando con las linternas las paredes desconchadas y las puertas metálicas oxidadas. El eco de nuestros pasos se expandía por todo el lugar. De pronto, un golpe seco resonó en el piso de arriba. Nos quedamos quietos. James murmuró en voz baja. Seguro fue el techo. Intenté convencerme de lo mismo, pero segundos después escuchamos cómo alguien corría a gran velocidad. ¿Escucharon eso? El silencio de los dos me hizo saber que también lo oyeron. Decidimos no subir todavía y continuar recorriendo la planta baja. Pero mientras avanzábamos, empezaron a escucharse pequeños golpes en distintas puertas cerradas. No eran fuertes, eran suaves, como nudillos tocando madera. Lo inquietante era que parecían sincronizados con nuestro movimiento. Cuando nos deteníamos, los golpes cesaban. Cuando caminábamos, volvían a sonar desde otro punto del pasillo.
Recuerdo como si fuera ayer la frase que soltó James antes de aquello. Hay alguien aquí. Entonces, cuando lo escuchamos por primera vez, un sonido lejano que al principio confundí con el viento colándose por alguna ventana rota, pero no era viento, era un hombre llorando. No era un sollozo suave, era un llanto profundo, desgarrado, cargado de desesperación. Venía desde el fondo del pasillo derecho. Díganme que también lo están oyendo. Asentimos todos sin apartar la vista de la oscuridad. El llanto se intensificó mientras avanzábamos lentamente hacia el origen del sonido. Se podían escuchar las respiraciones entrecortadas del hombre, como si le costara respirar de tanto llorar. Cada paso que dábamos hacía que el sonido fuera más claro, más real. Alessandro nos pidió detenernos, pero la curiosidad nos venció. Cuando estábamos a pocos metros del final del pasillo, el llanto se detuvo de golpe. El silencio que quedó fue peor que cualquier grito. Sentí una presión inmensa en mis oídos. Entonces, escuchamos pasos detrás de nosotros, en el mismo pasillo, no arriba, justo detrás. Nos giramos al mismo tiempo y no vimos nada. El pasillo estaba vacío. Muchachos, esto no me gusta nada. En ese momento, una risa empezó a sonar detrás de James. Su rostro se quedó completamente pálido. Yo no distinguía ninguna figura clara, pero el aire detrás de él parecía más oscuro, como si la luz de nuestras linternas no lograra atravesar ese punto. Entonces se escuchó una voz ronca, rota, casi susurrando justo detrás de él. Alessandro se quedó paralizado. Yo sentía que el corazón me iba a salir del pecho. De repente se detuvo. Aquella voz dejó de ser un susurro y se convirtió en un grito desgarrado que retumbó en todo el hospital. James cayó hacia adelante como si algo lo hubiera empujado con fuerza. Durante una fracción de segundo vi algo detrás de él. No era una figura definida. Era una silueta más oscura que la propia oscuridad del pasillo, inclinada hacia nosotros con una forma humana deformada. Salimos corriendo sin mirar atrás. Cuando llegamos a la entrada, descubrimos que la puerta estaba cerrada. La empujamos con tanta desesperación hasta que finalmente cedió. Afuera, el aire se sentía normal otra vez. James tenía 4 marcas rojas en la espalda, alineadas como si una mano lo hubiera sujetado con fuerza. Miramos hacia el edificio y todas las ventanas estaban oscuras, excepto una en el segundo piso. Detrás del vidrio roto, algo pareció moverse lentamente antes de desaparecer. Nunca más volvimos a ese lugar, y mucho menos a seguir realizando exploraciones urbanas. De lo único que nos enteramos meses después es que la alcaldía decidió demoler aquel edificio. Gracias por llegar hasta aquí. Buenas noches.